En un bol introducimos carne picada, que puede ser de pollo, de cerdo, de ternera o un mix de cerdo y ternera, a tu gusto. Añadimos unos huevos enteros. Cuantos más huevos añadamos aquí, más cremosa nos va a quedar después esta receta. Añadimos unos 30 mililitros de leche. La leche, junto a los huevos, también va a ayudar a que esto nos quede después más cremoso. Un buen puñado de pan rallado. El pan rallado le va a dar consistencia. Como media cucharadita de comino, más o menos. No más, que esto tampoco queremos que nos quede extremadamente fuerte de sabor. Unos dientes de ajo picados. Y un buen puñadito de perejil también picado. Y con esto ya tenemos los ingredientes importantes, ahora los básicos. Una pizquita de sal y otra de pimienta negra recién molida. Venga, ahora no quedaría más que mezclar esto con las propias manos, que estén bien limpias. Que tampoco pasa nada porque lo hagamos con las manos, que al final esto nos lo vamos a comer nosotros mismos. Pero eso sí, que estén bien limpias. Una vez que hayamos integrado todos los ingredientes y que obtengamos una masa consistente, cogemos una pequeña porción y le damos forma de bola. Para después pasar a hacerla rodar por harina de trigo, que se reboce bien de harina. ¿Y qué nos quedaría ahora? Freírlas, pero no de cualquier forma. Ahora os voy a dar unos tips para freír estas albóndigas adecuadamente. Lo primero, abundante aceite, el suficiente para que las cubra totalmente, para que las cubra por completo. El segundo, que el aceite esté muy caliente. Tanto es así que solamente pretendemos cocinarlas por fuera, manteniéndolas crudas en su interior. Y el último, que más que un consejo es el tiempo de cocción. Las vamos a mantener aquí durante tan solo 1 o 2 minutos. El suficiente tiempo como para que se hayan dorado por fuera, pero lo mencionado antes, que nos han quedado crudas en su interior. Una vez fritas las vamos a colocar sobre papel absorbente, como si de una fritura normal y corriente se tratase, para que suelten el exceso de grasa. Y ahora viene la magia de la gastronomía, la salsa que va a acompañar a estas albóndigas. Para comenzar, en una sartén vamos a poner un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego suave. Cuando esté caliente añadimos unos dientes de ajo y un par de cebollas. Ambos ingredientes troceados, pero no hace falta picarlos. Le vamos a echar una pizca de sal y otra de pimienta negra recién molida. Ahora vamos a ir removiendo estos dos ingredientes mientras dejamos que poquito a poquito se vaya cocinando en el aceite, siempre a temperatura suave. Pasados esos 15 minutos, cuando la cebolla esté blandita, traslúcida, que no haya cogido color, vamos a agregar una cantidad generosa de tomate triturado. Las cantidades y los ingredientes, como siempre, al final del vídeo. Si el tomate es ácido, el clásico truco, una pizquita de azúcar para rebajar la acidez. Y ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes y procedemos a que todo el conjunto se vuelva a cocinar durante unos 10 o 15 minutos más. Ahora lo que queremos es que el tomate se deshidrate, que pierda cantidad de agua, que siempre tiene mogollón, y que empiece a tostarse y a cogerse ese regustillo de sofrito tan rico. Eso con unos 15 minutos más o menos debería ser suficiente, pero como siempre digo, mejor no fiarse de los tiempos. Lo vemos y cuando esté deshidratado está listo. Momento en el que tenemos dos opciones: o lo dejamos tal cual está, o la otra, con un resultado más fino, metemos la salsa en un vaso batidor, o en una licuadora, o en un cualquier aparato que tengamos que triture alimentos, y procedemos a realizar su susodicha acción. Trituramos la salsa hasta eliminar cualquier grumo que pueda contener, hasta que el ajo y la cebolla hayan quedado bien triturados y se haya integrado con el tomate. Momento en el que ya podremos proceder a retirar la salsa de la batidora para volver a introducirla en la sartén donde la hemos hecho al principio. Que lo dicho, este paso es totalmente opcional. Si quieres, no la tritures, estaría con tropezones, pero igualmente delicioso. Vamos a licuar un poco más la salsa, con medio vaso de caldo de verduras o de carne, cualquier caldo nos vale, incluso agua. Y vamos a devolver otra vez las albóndigas aquí. Otro tip de las albóndigas: si no las quieres freír, simplemente las boleas como hemos hecho al principio y sin pasarlas por harina ni nada, sin más las puedes introducir aquí.
De sabor a lo mejor no molan tanto, pero al menos restamos unas cuantas calorías, al gusto de cada uno. Sea como sea, lo que sí que vamos a hacer va a ser impregnar bien estas albóndigas con esta salsa de tomate. Y vamos a dejar que se terminen de cocinar aquí durante unos 20 minutos más o menos, a fuego moderado. ¿Algún truquillo que se me va ocurriendo sobre la marcha? De la cocción. No me gusta mucho que las albóndigas se cuezan en exceso, porque si no en el centro para mi gusto quedan bastante secas. Con 20 minutos, más que suficiente. Tema del agua, si vemos que nos quedan muy secas, tan fácil como rectificar con un poquito más de caldo. O de agua, sin más. Pasados esos 20 minutos, podemos espolvorear, opcionalmente con un poquito de perejil fresco picado, que aparte de darle color también le va a dar pues ese toquecillo de sabor. Y ya podemos proceder a servir.